Gracias, Presidenta. Primero, agradecerle a todos los concejales, a todas las fuerzas políticas, no solamente por acompañar esta declaración, sino también por la inmediata respuesta el mismo día, cuando nos empezamos a comunicar, cuando todavía no sabíamos muy bien cómo era la situación y todos manifestando su preocupación y poniéndose a disposición para lo que puedan ayudar. Yo creo que la verdad que no nos gusta estar una semana después de que el conflicto se estaba encaminando otra vez trayendo el tema del recinto y menos de esta manera. Pero creo que hoy se entiende lo que nosotros veníamos planteando y lo que planteamos en el recinto en cuanto a la urgencia, la gravedad y el tamaño de los intereses que hay en juego en estas últimas tierras que le quedan a la ciudad de Rosario. Por eso también quiero aprovechar para pedirle disculpas si algún concejal en todo este proceso y en esa semana, que fue una semana muy virulenta también, incluso desde lo discursivo, desde lo mediático, digo, si algún concejal se sintió o avasallado o apurado en la idea que nosotros llevábamos del proyecto de expropiación, pero entiendan, y creo que ahora se entiende, que lo que nosotros teníamos en la espalda y en la cabeza cuando íbamos hablando concejal por concejal para que acompañen esta iniciativa, porque nos quedaba solo una semana y había que dar una muestra clara al poder privado que había que frenar y pensábamos que era la expropiación de esa manera, lo que nosotros teníamos sobre nuestra espalda y sobre nuestra cabeza era esto. Nosotros sabíamos que esto podía pasar. Entonces digo, pido disculpas si algún concejal se sintió de esta manera, pero también pido que se entienda cuál era la situación que nosotros sentíamos interiormente con este tema, porque, como decía la concejala Gigliani, este no fue el primero, pero sí el más grave de los hechos de violencia que en este largo conflicto contamos. Pero ¿cuál fue la diferencia? Por primera vez en 10 años, los tres niveles del Estado, en este caso local y la justicia, habíamos logrado ponernos de acuerdo, no en todo, pero en algo, que era que había que intervenir políticamente en el conflicto. Por primera vez, el Poder Judicial, el Poder Legislativo local y la máxima autoridad política de esta ciudad, como es la Intendenta, que de paso aprovecho para agradecer especialmente su intervención y su rápida respuesta y solidaridad. Por primera vez en 10 años habíamos logrado una intervención del Estado que intentaba emparejar esta desigual correlación de fuerza, vaya desigual correlación de fuerza, que termina 24 horas ese debate con un compañero de 25 años de Ciudad Futura atado en el piso, con la cabeza tapada de una escopeta apuntándolo, en una imagen que claramente nos remite a las peores épocas de la historia de nuestro país. Esa es la correlación de fuerza que nosotros hace 10 años que queremos por lo menos emparejar. Por lo menos emparejar, porque imagínense, también queda claro con esto lo que decíamos, que no estábamos defendiendo el tambo de la resistencia, estábamos defendiendo a las 200 familias, porque decíamos que si el tambo hoy se mueve 20 metros para un lado, avanzan inmediatamente con las 200 familias, y no nos creían. Y si acá un grupo empresario, que es un grupo de delincuentes, un grupo de bandidos, tiene el tupé y se anima a una fuerza política que tiene nada más y nada menos que 3 bancas en el Consejo, ir y encañonarle a un compañero, imaginémonos lo que está dispuesto ese mismo grupo a hacer con un vecino cualquiera de la zona rural de Nuevo Alberdi, para que se terminen de entender algunas de las cosas que planteábamos, que quizá en el momento ese del debate primaron otras cosas, pero yo creo que hoy se termina de dar cuenta cuáles son los intereses y lo desigual de esa batalla que venimos dando. Por eso dijimos inmediatamente que sucedió el hecho que no nos victimizábamos, que no queríamos hacer demasiadas calificaciones sobre el hecho, sino que lo describíamos y decíamos que eso no era un ataque a Ciudad Futura, al tambo, sino que era un ataque a la política de la ciudad de Rosario. Porque claramente cuando la política tomó una decisión, y todas las fuerzas políticas y las distintas instituciones de la democracia de la ciudad toman una decisión, y esa decisión no va a favor de los intereses de estos grupos,
a estos grupos no les importa absolutamente nada, van y encañonan a un militante, lo atan contra el piso y le tapan la cabeza. Lo único que le faltó a este grupo es jalar el gatillo. El último escalón que le falta pasar a este grupo económico que viene operando con nombre y apellido y que venimos denunciando hace 10 años es apretar el gatillo. Ese es el grado de gravedad que tiene esta situación y que venimos por todos los medios intentando que se entienda. Y creo que de a poco, con mucho costo, se viene entendiendo. Entonces, esto yo ya creo que pasó de una discusión de un barrio de la ciudad, de qué pasaba con ese barrio, inclusive pasó el debate de qué pasa con las últimas tierras que le quedan a la ciudad para crecer y para expandirse, y ahora el debate que se da acá por este ataque mafioso es nada más y nada menos de que quién toma las decisiones en la ciudad de Rosario. Si en la ciudad de Rosario las decisiones las toma la gente y aquellos representantes que la gente votó, o si las decisiones las toman los grupos económicos que no le importa nada, que rápidamente exaltan que hay que respetar la orden de la justicia, que hay que respetar las instituciones siempre y cuando esas decisiones acompañen esos intereses privados. Cuando hay una decisión que va en contra, los primeros que violentan la ley son ellos. Porque acá, un paréntesis, nosotros hasta ahora nos mantuvimos dentro de la ley permanentemente y no violamos nunca ninguna normativa. Los que violan las leyes cuando no les gustan son ellos. Entonces digo, esa es la discusión. ¿Quién manda en la ciudad de Rosario? Por eso la política de la ciudad de Rosario no puede dejar este hecho impune. Y no solamente tiene que hacer como lo hizo, y vuelvo a agradecer, repudiar el acto de violencia, sino que tiene que profundizar la decisión política, de intervenir. Y si había una decisión, que esa decisión sea más grande. Porque si no vamos a dejar un antecedente nefasto para toda la historia de la ciudad, que es que los grupos económicos, cuando hay una decisión que no les gusta, pueden ir contra incluso la vida de las personas. Digo, no podemos dejar que ese antecedente quede en esta ciudad. Por eso lo que pedíamos era responsabilidad a los distintos actores de este conflicto, a los que de alguna manera tenían algo que ver, les pedíamos responsabilidad, bajar el tono de los discursos, bajar el nivel de la interna, porque decíamos, y lo dijimos 1000 veces, no se puede jugar con este tema porque estos son los intereses y esto es lo que puede terminar pasando. Y si se da un paso más, y si se jala el gatillo, no perdemos solo nosotros, perdemos todo. Entonces tenemos que ser responsables y no tenemos que dejar que las corporaciones privadas marquen la cancha acá adentro. Porque también están, en este caso y en muchos otros, los traidores a la política, que aprovechan esto y piensan que pueden sacar una tajada personal o disputar alguna interna mandando pescado podrido para hacer operaciones mediáticas, dándole letra a los que quieren operar, influir sobre las decisiones de este consejo, pensando ingenuamente que esas personas o esos representantes están usando a esas corporaciones o a esos medios para sus fines, cuando en realidad es exactamente al revés. Esas corporaciones nos están usando a nosotros. Digo, porque el día de mañana, cuando cualquiera de los que esté acá quiera ser intendente, gobernador, presidenta o lo que sea, va a terminar condicionada por esos grupos. Entonces, acá no tiene que haber fisura, y más allá de banderías políticas, la política tiene que dar un mensaje claro. Y ese mensaje tiene que ver con eso, con una respuesta contundente, con profundizar la decisión política. Por eso, invitarlo a todos, como lo hicimos durante la semana, al acto que estamos haciendo enfrente, que tiene que ver con esto, con decir quién manda acá, quién tiene el poder, si el poder público que se elige democráticamente o el poder privado que no elige nadie. Y por eso hicimos un acto donde la consigna era una sola idea, todas las banderas políticas y ningún orador en el escenario, porque acá nosotros no estamos queriendo sacar una ventajita política, porque el conflicto es muchísimo más grave y la política entera tiene que dar una respuesta y estar a la altura de las circunstancias. Y insisto, si ahora se retrocede, estos violentos van a estar ganando. Por eso yo celebro que se reafirme todos los días esa voluntad política y que el proyecto al que ojalá podamos llegar a un acuerdo y salga por unanimidad sea un ejemplo urbanístico de que la ciudad crece con inclusión y con justicia. Entonces tenemos que dar los debates sin ponerlos muertos, porque en la historia de este país, de este mundo, los muertos siempre los ponemos nosotros. Entonces, reafirmar
la voluntad de que esto sea un tema que trascienda las banderas políticas partidarias y que sea toda la política la que defienda los intereses de todos. Y lo volvemos a decir, y con esto termino, nosotros acá no estamos defendiendo un tambo, no estamos defendiendo un solo barrio, estamos defendiendo los intereses de toda la ciudad contra esta manga de delincuentes que se llaman muy formalmente empresarios. Y como dicen en otras latitudes, y nosotros siempre tomamos para todos todo, nada para nosotros. Muchas gracias.